Muy buenos días, hermanos. El Señor le continúe bendiciendo. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor asistencia, que nos guíe y nos ayude en este tiempo de escuela. No, Padre eterno y maravilloso Dios, soberano, gran Rey del universo, te damos muchas gracias, oh Dios, por esta mañana tan preciosa, Dios, donde se reúne tu pueblo. Ha llegado el momento, Señor, después de cantar de alabanzas, himnos para ti. Momento de la escuela, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, tomando cada una de nuestras mentes, nuestros corazones. Oh Dios, a mí primeramente, oh Señor, para exponer tu palabra, Señor, de una manera clara, sencilla y sea entendida por todos los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres el Dios que nos escucha, Señor, y nos sustenta. A ti sea toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Una familia trabajó por más de 30 años en la Bolsa de Valores de Nueva York. Discúlpenme, si no se me está escuchando, me dicen, me hacen señas para usar un poquito más la voz. Bueno, una familia trabajó por más de 30 años en la Bolsa de Valores de Nueva York. Habían acumulado muchísimo dinero después de largas jornadas de trabajo. Alzas y bajas de dólar, la fluctuación del petróleo, muchas llamadas, análisis de gráficas, en fin, después de muchísimo estrés, habían ahorrado lo suficiente para vivir 3 generaciones de una manera muy cómoda. O sea, habían ahorrado bastante dinero. Así que decidieron alejarse del estrés de la ciudad, se mudaron para el campo a disfrutar de la naturaleza, respirar el aire puro y comer saludablemente. Compraron una gran finca y efectivamente disfrutaban del cantar de los pájaros y todo aquello bonito que ofrece el campo. Llegó el día de la cosecha y los campos estaban desiertos. Ellos, muy extrañados, esta familia llamaron a un vecino para saber qué es lo que estaba pasando, porque sus campos estaban secos. Llamaron al vecino y el vecino les dijo, bueno, eso depende mucho porque no en toda la temporada uno puede sembrar lo mismo. Les hacen una pregunta al vecino, a esta familia que se había mudado de la ciudad al campo. Bueno, ¿y ustedes qué sembraron? La familia respondió, ¿sembrar? Nosotros pensábamos que eso salía solo. Y es así, hermanos, como muchos de ustedes desean ser formados a la imagen de Cristo sin sembrar nada. Y mis hermanos, así no funciona. Hoy empezamos la serie Formación Espiritual y estaremos viendo sus bases bíblicas. Es un viaje, es un recorrido que pueden emprender solo aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios y asumimos que han sido llamados por Dios a ser salvos. Han recibido la presencia del Espíritu y tienen el deseo de aprender acerca de cómo seguir los pasos de Jesús, imitarle y tener pasión por conocer la voluntad de su Padre. Hay que tener en cuenta que este viaje dura toda la vida y no habrá terminado hasta que seamos glorificados en Cristo. Consideremos lo siguiente. El avión antes de salir, antes de despegar, antes de volar, tiene que pasar por una serie de revisiones y verificaciones antes de salir su viaje. Al construir una casa, lo más importante es poner cimientos firmes sobre la que esta casa va a descansar. Si esto no se hace bien, la casa va a tambalear, las paredes se rajarán y lo más probable es que esta casa se hunda. Un nadador no llega a las Olimpiadas permaneciendo sentado frente al televisor o frente a su celular.
este nadador necesita entrenar diariamente durante horas y perfeccionar sus habilidades en diversas competencias. Si un soldado va a la batalla, tiene que revisar primero su arma, ponerse el casco, chaleco antibala y todo el equipo que se requiere para la supervivencia. Un soldado jamás pensará en ir a la guerra sin el equipo apropiado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la vida cristiana. El cristiano no debe salir al mundo sin su armadura. Existen 5 etapas por las cuales pasamos todos nosotros durante nuestro desarrollo natural: nacer, alimentarse, aprender a caminar, crecer y alcanzar la madurez. Son 5 etapas que todos tenemos que pasar por ellas. Las repito: nacer, alimentarse, aprender a caminar, crecer y alcanzar la madurez. Asimismo, de esa misma manera, el creyente necesita nacer de nuevo, alimentarse de la palabra de Dios, aprender a caminar de un modo digno de Dios, crecer espiritualmente y dar frutos tras alcanzar la madurez en el Evangelio. Si alguna de estas etapas falla, no nos desarrollaremos completamente, andaremos desnutridos o nos faltará algo para alcanzar la madurez total. Por lo regular, lo normal en los círculos cristianos, existe la preocupación por el terminar bien. Y ciertamente eso es importante. Pero el énfasis debe estar puesto en comenzar bien. Por esta razón, nuestro énfasis estará en el comenzar bien nuestra vida cristiana. De esto se trata la formación espiritual, que es la serie que emprendimos hoy. La formación espiritual trata de prepararnos para este recorrido, para este viaje espiritual a través de toda la vida. De modo que un día podamos pararnos con gozo frente al Señor y escucharlo decir: bien, buen siervo y fiel, como dice Mateo 25-23. Este comenzar bien es a lo que Pablo se refiere cuando nos insta a usar la armadura espiritual. Si tenemos un buen comienzo en nuestro caminar cristiano, desarrollaremos las disciplinas espirituales necesarias que nos guíen a través de la vida y aprenderemos a marcar límites que nos ayudarán a permanecer firmes a lo largo de nuestras vidas. Es preciso tener en cuenta, hermanos, que existen principios bíblicos, los cuales correctamente aplicados ayudarán a los cristianos a comenzar bien, permanecer y terminar bien sus vidas y ministerios. Entre las cosas que ayudan están el ejercicio de las disciplinas espirituales, los medios de gracia, el interés por el aprender del Señor y la disposición a establecer una relación de mentoría. Dicho de otro modo, a tener que rendirles cuenta a alguien. Si usted no le rinde cuenta a alguien, un cristiano nunca es solitario. Si usted no le rinde cuenta a alguien, yo le garantizo que su vida va a fracasar. ¿Sí? Tenemos un ejemplo reciente, quizás algunos han escuchado de el lamentable caso de Rabí Zachariah. Él no le rendía cuentas a nadie y su vida terminó mal. La formación espiritual podría fácilmente llamarse el desarrollo del carácter, ya que la formación espiritual es el desarrollo del carácter bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta es la única forma de desarrollar el carácter que ayudará al creyente a terminar bien. ¿Cuál es la única forma? La formación del carácter, el desarrollo del carácter. Rick Warren, comentarista, dice: la meta final de Dios para cada una de nuestras vidas no es nuestra felicidad y no es nuestra comodidad. No. El Señor quiere que tú crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Esa es la meta del Señor en cada una de nuestras vidas. Como dije ahorita, hemos visto personas líderes
que tienen una base sólida en doctrinas, incluso saben muchísimos versículos de memoria, pero han caído moralmente. Esto ocurre cuando hay más preocupación por doctrinas y habilidades y se deja de lado el carácter o la formación espiritual. La doctrina de la santificación se destaca entre las doctrinas de la iglesia. Esta doctrina tiene mucho que decirnos acerca de la formación espiritual. La santificación es el proceso de llegar a ser como Cristo. En otras palabras, es lo que es santificación, es el proceso de llegar a ser como Cristo. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, Dios quiere transformarnos en vasos para causas nobles, hacernos santos y así servir al Maestro. Luis Berkhoff describe la santificación de una manera muy sencilla, muy práctica. Dice así Luis Berkhoff: es morir a la vieja naturaleza y nacer a la nueva. ¿Qué es santificación? Morir a la vieja naturaleza y nacer a la nueva. En la Biblia, la santificación supone separación. En el Nuevo Testamento, santificación supone separación. Hemos sido separados de este mundo a través de nuestro compromiso con Cristo y necesitamos vivir este compromiso en una forma real. La santificación es el proceso de llegar a ser santo, de llegar a ser como Cristo a través del Espíritu que opera en nuestras vidas. Vamos a leer Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Un texto que muchos conocemos. Dice así: yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco, dice el Señor Jesucristo. Vosotros los pámpanos, vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. A la rama, para producir fruto, tiene que estar pegada al tronco. ¿Por qué no? De lo contrario, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces imagínelo, hermano. Mientras estemos en Él, en Cristo, damos mucho fruto. Separados de Él, no podemos hacer nada. La santificación es el proceso de vivir en Él y llegar a ser como Él. Frases como madurez, alcanzar la plena estatura, hablan del desarrollo espiritual del creyente, de tener pasión por ser como Él, de alcanzar la plena estatura de Cristo. Es a través del proceso de santificación que llegamos a ser espiritualmente formados más como Cristo. Ser santificado significa entonces no ser más niños. ¿Sí? Ser santificado significa no ser más niños. Niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Efesios 4:14. Vamos a mirar nuestras bases bíblicas. Acompáñenme en Romanos 12, versículo 2. Es un texto muy conocido también. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta mucho cómo lo dice la versión lenguaje actual, porque nos refresca de verdad
estos términos que, por ejemplo, estos versículos los hemos escuchado a lo largo de muchos años y a veces los sabemos hasta de memoria, pero no dimensionamos qué es lo que quiere decir. Entonces, el lenguaje actual lo dice de otra manera, dice, leo para ustedes: y no vivan ya como vive todo el mundo. Todo lo contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Es así que podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo pueden saber lo que Dios quiere, lo que es agradable y perfecto? No pensando como el mundo. Por eso es que el texto dice: sean transformados mediante la renovación de su mente. Otro texto, Colosenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo, Pablo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mis hermanos, meditemos en las siguientes preguntas. ¿Expresamos diariamente gratitud hacia Dios? ¿Todos los días expresamos gratitud hacia Dios? ¿Están nuestras vidas llenas de agradecimiento? ¿Sentimos que vivimos en Él? ¿Sentimos que estamos arraigados en Él? ¿Que estamos siendo edificados en Él? ¿Que nuestra fe se fortalece en Él? Si esto no es así, quizás no hemos iniciado este viaje o este recorrido espiritual, o tal vez nos hemos estancado en el camino. Todos tenemos claro que fuimos hechos para alabar a nuestro Creador. Sin embargo, por la entrada del pecado también entró la muerte. Dios envió a su Hijo a morir para que nosotros podamos vivir. Jesús lo dijo en Juan 10:10, que Él había venido para darnos vida en abundancia. Pero, de aquí comienza, para esto se requiere nuestra conversión, nuestra regeneración y nuestra santificación. El Señor quiere darnos vida en abundancia, pero requiere nuestra conversión, requiere nuestra regeneración y nuestra santificación. Tratamos la formación espiritual en el contexto de la doctrina del Espíritu Santo, lo que en teología se conoce como neumatología. Y mucho ojo con lo que voy a decir. La formación espiritual en nuestras vidas no puede ocurrir sin el quehacer del Espíritu Santo. Esta formación dejaría de ser espiritual si la tercera persona de la Trinidad queda por fuera de esta ecuación. Voy a repetirlo. La formación espiritual en nuestras vidas no puede ocurrir sin el quehacer del Espíritu Santo. Esta formación dejaría de ser espiritual si la tercera persona de la Trinidad quedara por fuera de esta ecuación. Hay un autor que le enumera 25 formas a través de las que el Espíritu Santo ministra la vida del creyente. Voy a enumerar 6 nada más. Dice: el Espíritu Santo anima a hacer la voluntad de Dios, Hechos 20:22. El Espíritu Santo habita en el creyente, Colosenses 3:16. Lucha contra la naturaleza pecaminosa, Gálatas 5:17. El Espíritu Santo da acceso al Padre, Efesios 2:18. El Espíritu Santo guía, ayuda, ora por y con los creyentes, Romanos 8:26-27. Y sella a los creyentes, Efesios 1:13. A partir de estos pasajes, hermanos, vemos claramente que el creyente no puede alcanzar formación espiritual por sí mismo. El creyente necesita o depende completamente del Espíritu Santo de Dios, de la obra del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, y prestemos atención en este punto, paradójicamente, el trabajo del Espíritu Santo
solo es posible si nosotros cooperamos con Dios, caminando en la luz, así como Él está en la luz, alejándonos de las obras de la carne y colocando nuestro corazón en la compasión, gentileza, humildad, bondad y paciencia. El ejercicio de la disciplina espiritual es el esfuerzo por crear en mi vida un espacio en el que Dios pueda actuar, pueda obrar. Es lo que se conoce como sinergismo. Nosotros conocemos que la justificación es una obra monergista de Dios, un solo ser que actúa. Dios justifica al pecador por Él mismo, por la obra de Cristo. Esa es la justificación. Pero Dios a todo aquel que justifica también santifica. Pero en la santificación hay una cooperación, lo que se conoce como sinergismo. Nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios, pero al mismo tiempo, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, necesita de nuestra cooperación. Que no nos pase, como el ejemplo que vimos al inicio, querer recoger o querer cosechar sin sembrar nada. Bien, en segundo lugar, la formación espiritual requiere el abandono de la vieja naturaleza, de modo que vivamos para Cristo. En Romanos 6:2, el apóstol Pablo hace una pregunta. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? En otras palabras, aquellos que hemos sido regenerados tenemos que morir para tener vida en Jesús. Ser continuamente formados es algo que hacemos diariamente, todos los días, por medio de la fe, y este progreso será directamente proporcional a la entrega de sí mismo. Mis hermanos, entre más tiempo tú le dediques a tu formación espiritual, así mismo va a ser tu progreso. Eso no va a salir solo. Como redimidos en Cristo, somos llamados a vivir en servicio y gratitud a Él. Leímos Romanos 12:2, vamos a leer el versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También, como dije anteriormente, es uno de los versículos que hemos escuchado mucho tiempo, pero también me gusta mucho lo que dice, cómo lo traduce el lenguaje actual, y dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con cada uno de ustedes, como respuesta a sus misericordias, porque Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, dice el texto, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Es decir, cómo Dios quiere ser adorado. No de acuerdo a nuestras invenciones, sino que hagamos lo que Él nos demanda. Esa es la forma que Dios quiere que lo adoren. Eso es lo que significa en el Reina Valera, ese es vuestro culto racional. Como redimidos en Cristo, somos llamados, como lo dije ahorita, a vivir en servicio y gratitud a Él, lo cual representa el morir a sí mismo y vivir para Cristo. Es decir, servirle en cada aspecto de la vida. En tercer lugar, la formación espiritual es un proceso, mis hermanos, que dura toda la vida. Toda la vida vamos a ser formados espiritualmente. Toda la vida dura la santificación. Es decir, es progresivo y no se completa hasta que muramos o hasta que Cristo venga nuevamente. Crecer en la gracia, hermanos, toma tiempo. Toma tiempo. El madurar en las cosas de Dios no sucede de un día para otro. Uno no se vuelve santo en un abrir y cerrar de ojos. Eso no pasa así. Ojo, la formación espiritual para el creyente no es una opción.
No es una opción. Las únicas opciones que tenemos son que este crecimiento nos lleve a la santidad o una forma inhumana destructiva. O estamos siendo formados a la plenitud de la imagen de Cristo, o estamos formando una caricatura de ese Salvador. En cuarto lugar, la formación espiritual considera a Dios obrando en toda la vida del creyente. Toda la vida queda bajo la soberana voluntad de Dios. Esto incluye la actitud que tenemos hacia el trabajo y no se limita solo a lo laboral, sino también a las tareas diarias en el hogar, como lavar platos y los demás quehaceres que hay. Estas tareas constituyen la mayordomía, el servicio frente a Dios. Y en quinto lugar, la formación espiritual se relaciona con dar la gloria a Dios. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice así, yo creo que aquí todos sabemos la respuesta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Ahí lo dijeron, ahí más o menos, ahí lo dijeron. Glorificar a Dios, así es, y gozar de Él para siempre. Es el fin principal para el cual fuimos creados. Busquemos Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. De atrás para adelante, ustedes demuestran que son mis discípulos cuando dan mucho fruto. Si ustedes no dan fruto, no están demostrando que son mis discípulos. Así las cosas, la formación espiritual solo puede ocurrir como consecuencia de haber sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, la formación espiritual es obra del Dios Trino. El Padre nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo, a su único Hijo. Este Hijo nos ha dado al Espíritu Santo, el cual aboga por nosotros y vive en nosotros, de manera que podamos ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar, y a modo de resumen, concluimos. Número 1, sin el Espíritu no hay formación espiritual. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay formación espiritual porque nosotros mismos no lo podemos hacer. Número 2, la formación espiritual supone la muerte del yo para ser formados de nuevo. En Mateo 16, 24, es el texto donde el Señor Jesús dice: los que quieran ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Todos hemos escuchado ese versículo. Nuevamente, no les estoy haciendo propaganda a la versión lenguaje actual, sino que siempre me apoyo en ella porque me gusta cómo lo dice. En esta versión, ese versículo aparece así: ¿ustedes quieren hacer mis discípulos? Bueno, olvídense de hacer lo que ustedes quieran. Si quieren ser mis discípulos, tienen que hacer lo que yo les diga. Así es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa: niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Entonces, la formación espiritual supone la muerte del yo para ser formados de nuevo. Número 3, la formación espiritual lo conocemos también como santificación. Es un proceso que dura toda la vida y a la meta aún no hemos llegado. Número 4, la formación espiritual sobreentiende que Dios está trabajando en cada una o en todas las áreas de nuestras vidas. Número 5, como dijimos ahorita, la formación espiritual lo que apunta a la meta es glorificar al Señor. Que el nombre de Dios, mi hermano, sea glorificado a medida que recorremos la senda de la formación espiritual. Vamos a orar y después vienen las preguntas.
Bendito Dios y soberano Rey que estás en el universo, que estás sentado en tu trono. Señor, gracias por este tiempo, donde te pedimos perdón primeramente, Señor, porque es claro, es evidente que muchas veces pensamos, así como pensaba aquella familia, que la cosecha se produce sola. Oh Dios, pon en nosotros ese querer como el hacer, que con toda fuerza, Señor, con toda vitalidad, con todo de nuevo, Señor, busquemos cada día más de tu rostro, ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, quita en nosotros toda excusa, Señor. Padre, tú nos has llamado a ser parte de tu pueblo santo, tu real sacerdocio, Señor, una nación santa, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Damos gloria a tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Y te damos gracias porque tu Santo Espíritu, Dios, vive en cada uno de nosotros. Padre, que en toda firmeza, con toda firmeza, Señor, tomemos decisiones, Padre, que nos ayuden a ser formados espiritualmente. Y gracias por esta serie, Señor, que vamos a empezar, lo que ya empezamos, que nos ayudarán a ser cada día más, a crecer y ser formados en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, este es el tiempo de las preguntas. ¿No hay preguntas? Ah, no, Juan Carlos. Jorge, Dios le bendiga. Creo que considero pertinente que nos haga una aclaración, por lo menos a la congregación. Yo tengo una estudio al respecto, pero quedé un poquito confundido ahí cuando usted habló sobre sinergismo en cuanto a la santificación y monergismo en cuanto a la regeneración. Bien, justificación y santificación. Una de las 5 solas es solo por fe. Nosotros somos justificados solo por la fe, no incluye las obras. El Señor nos justifica a todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Es una obra única de Dios, un solo acto. Más que un solo acto, depende de una sola persona, de Dios mismo. Porque si Dios cuando nos evalúa, todas nuestras obras, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Así que el Señor no tiene nada en cuenta en nuestras obras. Entonces el Señor nos declara justo, como en una corte, bueno, has sido absuelto, pero no por lo que tú has hecho, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Tú no hiciste nada. Cristo Jesús fue el que hizo la obra, entonces eres absuelto. Pero aquel que Dios justifica, sí o sí santifica. La santificación es posterior a la justificación, casi que inmediatamente. Por eso es que el Señor entrega a su Santo Espíritu para que seamos renovados. Ahora, esa formación espiritual se da únicamente si nosotros cooperamos, si nosotros nos dedicamos. Dice Romanos 12, 1, lo que leímos, ese es vuestro culto racional. Así como en el pasado se llevaba un cordero, un sacrificio, un holocausto, bueno, ya no que vamos a llevar un cordero al servicio. Ahora nosotros mismos somos ese sacrificio. Así como colocabas toda tu fuerza para deleitarte en las cosas del mundo, ahora tienes el Espíritu Santo para que con toda tu fuerza sacrifiques tu propio cuerpo a fin de que seas formado para Cristo. Por eso es que al principio dijimos que esta formación espiritual solo es para creyentes. Porque depende de la obra del Espíritu Santo y que nosotros pongamos en nuestra parte. Bueno, quizás no, en algún momento todos vamos menguando, vamos bajando las revoluciones. Gloria al Señor por esta serie que nos despierta, nos anima. La Señor, creo que he bajado las revoluciones. Ayúdame a seguir adelante. Coloca en nosotros el querer como el hacer. El Señor no nos va a obligar
Entonces, sinergismo, hay dos fuerzas, hombre y ser humano, hombre y Dios, para la formación espiritual. En la justificación no es sinergismo, sino es monergismo, una sola fuerza.